El día de hoy vamos a trabajar las glándulas anexas al tubo digestivo. La primera es el hígado, que se encuentra en relación con la vesícula biliar. El hígado es la glándula más grande de las dos glándulas anexas, pesa aproximadamente 1500 gramos y constituye el 2.5% del peso corporal. Se ubica en el abdomen, en la región del hipocondrio derecho y se puede extender hacia el hipocondrio izquierdo. Presenta una cápsula de recubrimiento, la cápsula de Gleason, que se encuentra externamente constituida por unas fibras de colágeno entremezcladas con fibra elástica. La delimita constituyendo unos lóbulos, el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, visto en la parte anterior, y en la parte posterior se encuentra constituyendo un lóbulo cuadrado y un lóbulo caudado. Internamente, esta cápsula pues emite como unos tabiques de tejido conectivo o derivadas de tejido conectivo que van a permitir delimitar unas unidades estructurales que veremos más adelante, que son unos lobulillos hepáticos. El hígado tiene múltiples funciones, entre ellas almacenamiento de nutrientes y glucógeno, emulsión de grasas, síntesis de proteínas plasmáticas como la albúmina, eliminación de sustancias tóxicas, producción de factores de coagulación y modificación de vitamina A y D, entre otras. El hígado tiene una irrigación doble. La sangre que llega al hígado por la vena porta viene desde órganos del tubo digestivo y desde órganos como el páncreas y el vaso. La arteria hepática también ingresa junto con la vena porta por una escotadura que se constituye como el hilio, atravesando pues lógicamente la cápsula. La vena porta suple aproximadamente el 75% de sangre oxigenada y la arteria hepática el 25% de la sangre oxigenada. En este esquema vamos a retomar los aspectos más importantes de la irrigación. Entonces, atravesando la cápsula de Gleason, la arteria hepática ingresa y empieza a hacer ramificaciones como la arteria interlobular, arteria interlobulillar, vénulas porta, la sangre llega a sinusoides y posteriormente va a una vena o vénula central que se encuentra, como su nombre lo dice, en el centro de unas estructuras que se forman como son los lobulillos. Muy similar a esto, ingresa la vena porta, también hace unas ramificaciones a vasos más pequeños, a venas más pequeñas, llega hasta los sinusoides, pasa a la vena o vénula central en los lobulillos y posteriormente va a pasar a unas venas de mayor tamaño hasta llegar a la vena cava inferior. Desde la parte de los hepatocitos va a formarse los conductos biliares, unos conductos pequeños. Posteriormente se van a formar unos conductos más grandes, el conducto biliar intrahepático, el conducto biliar derecho e izquierdo, el conducto hepático principal, al cual va a llegar el conducto cístico que viene desde la vesícula biliar, se constituye el conducto colédoco y llega hasta la parte del duodeno. Internamente, entonces, esos lobulillos van a estar irrigados por ramificaciones de los dos vasos y de el conducto biliar.
Se constituye entonces una estructura muy importante con la arteria hepática, la vena porta y el conducto biliar. Todas estas son ramificaciones, van a constituir esa tríada porta en un espacio porta. Entonces, estas estructuras nos van a servir como componentes para más adelante entender cómo se da la organización en lobulillos. En esta microfotografía entonces observamos un espacio porta donde se encuentra la tríada porta formada por las ramas de la vena porta. Podemos observar en el corte que quedaron como dos. Un conducto biliar, ramas de ese conducto y una rama de la arteria hepática. Acá tenemos los hepatocitos y estos espacios corresponden a sinusoides. Para estudiar la organización del hígado se estudia con conceptos que ya hemos visto como son el estroma constituido por la cápsula de Gleason, los digamos trabéculas de tejido conectivo y fibras reticulares. Y el parénquima son los hepatocitos que constituyen aproximadamente el 80% de la población. Habrán otras células, más adelante hablaremos de ellas, y los sinusoides. En esta microfotografía observamos entonces la cápsula de Gleason puede estar recubierta por epitelio plano simple tipo mesotelio derivado del peritoneo. Aquí tenemos las fibras reticulares que van a constituir ese estroma en la glándula. Va a servir para que se ubiquen los hepatocitos y dando soporte a los vasos de la tríada y el conducto biliar. El parénquima entonces lo constituyen los hepatocitos que se organizan en cordones alrededor de los sinusoides. Cordones de hepatocitos pueden tener el espesor de 1 o 2 células. Alrededor de los hepatocitos se encuentran los sinusoides. Aquí tenemos también sinusoides, con una característica muy importante. Esos sinusoides presentan fenestraciones, no poseen diafragma y hacia la luz se encuentran células de Kupffer que se constituyen como macrófagos fijos. Tenemos entonces la luz del sinusoide en este esquema, las células de Kupffer, y entre las paredes de esos sinusoides y los hepatocitos se va a formar un espacio que se conoce como el espacio de Dissé o el espacio perisinusoidal. Este espacio es muy importante porque es un sitio de intercambio de sustancias. En ese espacio se van a alojar unas células que vemos en este esquema amarillas, que son las células perisinusoidales o células de Ito, también llamadas lipocitos perisinusoidales o células estrelladas hepáticas. La importancia de estas células es que almacenan vitamina A y también pueden o ayudan en la remodelación de la matriz extracelular en ciertos procesos patológicos. Aquí tenemos también en ese espacio perisinusoidal linfocitos. Los hepatocitos son las células poliédricas que se encuentran en una alta proporción, como dijimos aproximadamente el 80%, se caracteriza porque tienen un núcleo redondo central basófilo y citoplasma eosinófilo.
Los hepatocitos tienen varios dominios vasolaterales y dominios apicales. Hacia el dominio apical se ubican unas microvellosidades y este dominio es muy importante porque también en este se empieza a formar los sistemas de conductos como son los canalículos biliares, que son unos conductos pequeños, posteriormente se van a constituir como unos conductos mayores o con unos conductos más grandes. En esta microfotografía especial se puede observar la formación de esos canalículos biliares en la parte o el dominio apical de los hepatocitos. A estos canalículos biliares va a drenar la bilis que se va a formar en organelas intracelulares. El parénquima hepático se organiza en forma de unidades funcionales. Una de ellas es el lobulillo clásico, el lobulillo porta y el acino hepático. Para entender la formación de esas tres estructuras funcionales y estructurales, se debe tener en cuenta la organización de la tríada porta en los espacios porta. Estudiaremos nuestra primera organización, el lobulillo clásico. El lobulillo clásico se define como una masa en forma hexagonal en la cual en el centro se encuentra la vena o vénula central y en los vértices las tríadas porta. Esta organización me está explicando cómo se da el flujo de sangre desde la vena y la arteria que se encuentran en el espacio porta hacia la vena o vénula central en el en el lobulillo clásico. En esta microfotografía se observa entonces la formación de un lobulillo hepático clásico. En sus vértices se encuentran las tríadas porta y en el centro la vena central. El flujo va desde los vasos de la ubicación de los vértices hacia la vena central. El lobulillo porta es la región en forma triangular que se forma por la delimitación teniendo en cuenta obviamente tres lobulillos clásicos. Cada uno va a tener su vena central y esa región en forma de triángulo que me une las tres venas centrales y en el centro queda ubicada una tríada porta, se va a definir como el lobulillo porta. Este lobulillo porta tiene como eje morfológico el conducto biliar. Está explicando entonces la función exocrina del hígado, que es la secreción de la bilis. En este esquema entonces, nuevamente, la región triangular que me une tres venas o vénulas centrales y el eje morfológico corresponde al flujo de salida de la bilis. Para este caso se esquematiza en verde. Entonces observen que va desde los hepatocitos como desde la parte interna hacia los vértices donde se encuentra ubicado en la tríada porta el conducto biliar. Entonces, nuevamente en la microfotografía, observemos acá, tenemos el lobulillo porta, tiene las tríadas en los vértices, la vena central y tengo tres lobulillos contiguos
clásicos. En el centro se encuentra una triada porta. Tendremos en cuenta aquí este conducto biliar y observen que este lobulillo porta tiene una forma triangular dada por la unión de las venas centrales de cada lobulillo clásico. La tercera organización es el acino hepático. El acino hepático es una unidad estructural y funcional en forma romboidal que se da por la delimitación. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta aquí? Tenemos dos lobulillos clásicos que recordemos que vimos que tienen forma hexagonal, cada uno tiene su vena central. El acino hepático es esta región como en una forma de rombo o algunos dicen en forma de diamante que me va a unir en un eje largo las dos venas centrales. Tiene otros dos lados que son el eje corto que va de una triada a otra triada. Los hepatocitos se organizan en zonas. Entonces tenemos la zona 1 en morado, la zona 2 es una zona intermedia y la zona 3 es la amarilla. Observen que la zona 1 podemos decir que está un poco más alejada de la vena central, la zona 3 está más cercana a la vena central en el lobulillo clásico y la zona 2 es intermedia. Esto me está explicando entonces cómo es la afluencia de la sangre y cómo es la concordancia de la perfusión, que es cómo las células toman el oxígeno, la actividad metabólica y posibles patologías que ocurran, por ejemplo, en el caso de que haya una ingesta de un fármaco. Entonces, las células que se encuentran en la zona 1 serán las primeras en tener un daño, pero pues también serán las primeras, por ejemplo, en obtener oxígeno, sin decir pues que las de la zona 3 no van a obtener oxígeno, sino que serían como las últimas en obtener oxígeno. Y en caso de un fármaco, por ejemplo, o una sustancia tóxica, pues son las últimas que van a recibir esa sustancia como tal, y la zona intermedia entre la 1 y la 2. En relación con el hígado se encuentra la vesícula biliar. La vesícula biliar se caracteriza porque presenta una mucosa que presenta pliegues, tiene una lámina propia con tejido conectivo, realiza esta mucosa unos pliegues o unas invaginaciones hacia la lámina propia sin constituirse como unas verdaderas glándulas, sino como unos pliegues o unos senos. La vesícula biliar se caracteriza porque no tiene una muscular de la mucosa, como los otros órganos en el tubo digestivo. Presenta una muscular externa. El epitelio de recubrimiento de esta mucosa es un epitelio cilíndrico simple que presenta microvellosidades. En la vesícula biliar no se organiza una submucosa como en los otros órganos del tubo digestivo, sí presenta una muscular externa de músculo liso que suele organizarse en circular interna y longitudinal externa, y presenta una serosa y una adventicia. La adventicia, recordemos que es un tejido conectivo que me relaciona el órgano, en este caso la vesícula biliar, con el hígado que vemos acá. Y la serosa corresponde a el peritoneo visceral hacia la parte libre de la vesícula biliar. Aquí tenemos ya una vesícula biliar más completa. Observemos el epitelio de revestimiento de la mucosa, realiza una especie de pliegues o senos hacia la lámina propia
epitelio de revestimiento cilíndrico simple con microvellosidades, una muscular externa, observe que siempre tiende a tomar unas orientaciones, y la última capa, en este caso, una adventicia con abundantes vasos sanguíneos y tejido adiposo. Muchas gracias, eso es todo. Posteriormente veremos la histología del páncreas.